¿El agua caliente se congela más rápido que el agua fría? La respuesta obvia parece ser no, porque, siendo todo lo demás igual, el agua caliente primero tiene que enfriarse a la misma temperatura que el agua fría, y luego hacer todo lo que el agua fría debe hacer para congelarse. Así que debería de tardar más, ¿verdad? Bueno, no de acuerdo al efecto Mpemba. Este fenómeno es nombrado en honor a Erasto Mpemba, quien en 1963 era un estudiante tanzano haciendo helado para un proyecto de la escuela. Los estudiantes tenían que hervir una mezcla de crema y azúcar y dejarla enfriarse antes de ponerla en la nevera. Pero preocupado por no conseguir un espacio, Mpemba puso su mezcla en la nevera inmediatamente después de hervirla. Y regresando 1 hora y media más tarde, él encontró que su mezcla se había congelado y la de sus compañeros no. Mpemba estaba intrigado por este fenómeno. Y eventualmente consiguió la ayuda de un profesor de física, Dennis Osborne, para investigar el efecto utilizando crema y también agua. Ellos lograron replicar el hallazgo de Mpemba y publicaron un artículo de física declarando que el agua más caliente sí se congela antes que la fría. Pero Mpemba no fue el primero en observar este fenómeno. Se remonta a, por lo menos, Aristóteles, quien notó: el hecho que el agua ha sido previamente calentada contribuye a su rápido congelamiento, por lo que se enfría más pronto. Por tanto, muchas personas cuando quieren enfriar agua caliente comienzan poniéndola al sol. Sir Francis Bacon escribió: el agua tibia se congelará más fácilmente que el agua que esté fría. Y Descartes en su ensayo de meteorología declara: también podemos observar por experimentos que el agua que se ha mantenido caliente por un largo tiempo se congela más rápido que cualquier otro tipo, porque aquellas de sus partes que menos pueden dejar de doblarse se evaporan mientras se está calentando. La observación que el agua caliente se congela antes tiene una larga e ilustre historia. Pero ¿cuál es la física detrás? Hay 5 mecanismos propuestos relacionados a fusión de escarcha, gases disueltos, superenfriamiento, evaporación y convección. Primero, la fusión de la escarcha. Cuando pones 2 contenedores con agua en una nevera con escarcha, la escarcha actúa como un aislador térmico. Entonces la escarcha no se derretirá alrededor del beaker frío, pero sí lo hará alrededor del beaker caliente. Y esto crea una capa conductora de agua alrededor de la base del beaker más caliente, dramáticamente aumentando su ritmo de enfriamiento. Esto puede ser el caso para algunas observaciones del efecto Mpemba, pero otros experimentadores han sido cautelosos al aislar la base del beaker de la nevera y seguían afirmando haber observado el efecto. Así que la hipótesis número 2 es basada en gases disueltos. Una diferencia conocida entre el agua caliente y la fría es la cantidad de gases disueltos. Hay más en el agua más fría que en la caliente. Mientras el agua caliente se enfría, gases están constantemente disolviéndose en él. Pero este es un proceso exotérmico, por lo que debería frenar el enfriamiento en lugar de acelerarlo. Las diferencias en las concentraciones de gases disueltos pudieran tener un rol con la siguiente explicación propuesta. Número 3. El superenfriamiento. Se supone que el agua se congela a los 0 grados Celsius, pero en realidad se puede volver significativamente más frío que esto antes de que se congele. Esto pasa porque el hielo necesita un sitio de nucleación, como una impureza o una burbuja antes de poder formarse. El pensamiento es que el agua que es inicialmente más caliente puede experimentar menos superenfriamiento y congelarse antes que el agua fría, a pesar que la razón de esto no está completamente clara. Aunque algunos de los experimentos han encontrado que las diferencias en el superenfriamiento causan que el agua más caliente se congele antes, los resultados son muy inconsistentes y son básicamente imposibles de reproducir incluso en el mismo laboratorio y al mismo tiempo. Lo cual no es tan sorprendente considerando que el superenfriamiento depende de algo tan pequeño como el polvo o una imperfección en el beaker. Y cuando piensas en ello, el proceso de congelamiento es problemático. No solo por el superenfriamiento, pero también porque requiere mucha energía por liberar. Para cambiar el estado del agua, de líquido a sólido en 0 grados Celsius, requiere quitar la misma cantidad de energía que enfriar desde 80 grados Celsius a 0. Así que cuando piensas en ello, el tiempo que le toma al agua para enfriarse y congelarse debería de ser dominado por el proceso de congelamiento real en lugar del tiempo que se toma para enfriar el agua a 0. Por esto es que muchas de las investigaciones del efecto Mpemba han ignorado el proceso impredecible del congelamiento y se han enfocado solamente en el tiempo que le toma a una muestra de agua llegar a 0 grados. Ignorando el congelamiento, ¿qué pudiera causar que el agua caliente se enfríe más rápido que la fría? Eso nos trae a la número 4, la evaporación. Si comienzas con 2 beakers que contienen la misma cantidad de agua, una caliente y la otra fría, el agua caliente perderá más moléculas de agua por medio de la evaporación que la fría. Así que cuando llegue a la misma temperatura que la fría, se congelará antes porque hay menos agua en el beaker.
Pero la realidad es que la cantidad de masa perdida es típicamente menos que 3%, y eso no es lo suficiente para explicar los diferentes ritmos de enfriamiento. Y el efecto en Pemba ha sido reportado incluso en experimentos utilizando beakers cerrados. Así que la quinta y final hipótesis es la convección. El agua se enfría primariamente desde su superficie y los lados del beaker, con el medio manteniéndose más caliente. Así que el agua más fría se hunde y el agua más caliente se eleva para tomar su lugar. Esto es convección. Un beaker de agua caliente experimentará gradientes de temperatura más grandes y contenerá mayores corrientes de convección. E incluso si llega a la misma temperatura que el beaker originalmente más frío, siempre tendrá más convección y por lo tanto se enfriará más rápido. En 2012, The Royal Society of Chemistry ofreció un premio para la mejor explicación del efecto en Pemba, y ellos recibieron 22,000 entradas. Pero aún así, todavía no hay consenso en qué causa el efecto en Pemba, y la investigación reciente sugiere que pudiera no pasar en realidad. ¿Cómo es posible que no sabemos qué está pasando con algo tan básico como el congelamiento del agua? Bueno, esto es lo que pienso. Las personas han evidenciado agua caliente congelándose más rápido que el agua fría en condiciones del mundo real por cientos o incluso miles de años. Y un número de estudios parecen sustanciar estas observaciones. Así que no puedes descartar el efecto en Pemba sin pensarlo dos veces. Pero el congelamiento del agua es un fenómeno más impredecible que la mayoría de las personas se imaginan. Y hay tantas variantes que es incluso difícil asegurarse que todo esté igual, excepto la temperatura inicial de los dos beakers. En 2016, un estudio rigurosamente controlado fue hecho, y los científicos no pudieron encontrar evidencia del agua caliente congelándose antes que la fría. De hecho, el agua caliente tomó más tiempo que el agua fría para enfriarse a 0 Celsius, justo como esperarías. Pero ellos demostraron que si varías la posición del termopar, el dispositivo térmico que mide la temperatura, por solo 1 centímetro en los mismos experimentos, un efecto en Pemba sutil aparecía. Los científicos revisaron todos los estudios sobre el efecto en Pemba que proveían suficiente información y demostraron que los efectos estaban dentro del margen de error, si la localización de la medición de temperatura varía por solo 1 centímetro. Así que no hay evidencia real del efecto en Pemba. El agua caliente no se congela antes que la fría, y esto no es solo un hallazgo esotérico de una rareza de la naturaleza. Si el efecto en Pemba en realidad existiese, tendría implicaciones significativas para la termodinámica. Esto significaría que las moléculas del agua tienen una especie de memoria de sus estados anteriores. Y eso significaría tener que actualizar las tablas termodinámicas para no solo incluir cuál es la temperatura del agua, sino que también cuál era antes. Quizá deberíamos de estar agradecidos que el efecto en Pemba, por lo menos en condiciones cuidadosamente controladas, no existe. Porque si lo fuese, eso hiciera la termodinámica mucho más complicada.